Por favor, Mateo capítulo 4, verso 23 al 25. Cuando usted lo haya encontrado, dice amén. 4:23. Comenzamos, dice así. Y recorrió Jesús, ¿qué dice? Toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué dice? Y los sanó. El 25. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Muy bien. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Guíanos, Espíritu Santo. Pedimos que siempre seas tú quien nos inspire, nos hable y use su palabra conforme sea su voluntad, mi Dios, en el nombre de Jesús. Muy bien, mis hermanos. En esta serie denominada La incomparable vida de Jesucristo, se puede ver, hermano, un montón de cosas. Realmente podemos ver una amplitud en la Biblia respecto a la vida del Señor Jesucristo. Muchas cosas. Pero es importante, mis hermanos, que podamos nosotros ver, por ejemplo, aspectos como este, que son principales y fundamentales. ¿Cuáles? El anunciar el reino de Dios, que fue una de las tareas, hermanos, muy, pero muy dedicada de nuestro Señor hacia la humanidad. Entonces Jesús hizo, hermanos amados, un trabajo, pero realmente profundo, puso cimientos importantísimos. Y él, hermano, establece algo que es para nosotros vital, su reino. Entonces, toda esta información, todas estas cosas, obviamente que la gente no lo sabía, no conocía. La mayoría, hermanos, de las personas que vieron a Jesús y escucharon a Jesús, desconocían este tema. La mayoría, por no decir todos. Ni qué decir de los grandes líderes, maestros, filósofos, a todos aquellos fariseos, doctores de la ley y todas estas gentes que eran, hermanos, llamadas a enseñar las escrituras, desconocían este tema. El reino de los cielos fue un asunto que Juan el Bautista comenzó a anunciar. Bueno, fue Juan el Bautista. Pero a esa predicación de Juan, Jesucristo añadirá otros aspectos y va a fundamentar aún más el tema, hermano. Cuando habla Jesús ya del reino de los cielos, Él va a darnos, hermanos, detalles e información mucho más profunda o profundas que lo que Juan el Bautista había enseñado. En realidad Juan decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero Jesús no se va a quedar con esa frase. Él va a ir mucho más allá y le va a enseñar a sus discípulos y a estas gentes qué implicaba el reino de los cielos. Entonces es Jesús quien nos va a dar, hermanos, toda la información necesaria y el conocimiento respecto al reino de Dios. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy, mis hermanos. Y al comenzar Jesús su ministerio, dice que anunció el reino de Dios o el reino de los cielos, desarrollando una obra, hermanos, importante, enseñando y sanando en varias ciudades prósperas y populosas. Ahora, dice la Biblia que Jesús dejó Nazaret, fíjense, el lugar donde él estuvo, donde se había criado. Jesús, hermanos amados, o estuvo algún tiempo, mejor dicho, va a dejar esta ciudad de Nazaret y se va a ir a Capernaum, donde hará su centro de operaciones. Capernaum es una de las ciudades que estaba, hermanos amados, al norte de Israel. Bueno, en la tierra de Samaria. Miren ustedes cómo Jesús, hermanos, comienza su ministerio en esta ciudad, en un lugar a una distancia considerable de Jerusalén. Es ahí donde Jesús comienza a predicar el reino de los cielos. En esta ciudad, hermanos, de samaritanos. Y alguien dirá, ¿por qué el Señor dejó Jerusalén? ¿Por qué no predicó en Jerusalén? ¿Por qué no comenzó en este lugar donde se supone que todo, hermanos amados, estaba pues centralizado? En Jerusalén estaba el templo, en Jerusalén estaba el Sanedrín, que eran, hermanos amados, 61 ancianos, los que conformaban este concilio.
En Jerusalén estaban las autoridades romanas. En Jerusalén, hermanos, había prácticamente todo. La ciudad más importante, la más grande, era Jerusalén, el comercio y tantas cosas. Pero Jesús, hermanos, no se va a concentrar en Jerusalén. El Señor se va a ir a Capernaum, al norte, porque había, hermanos amados, en aquellos días esto, ¿no?, de reconocer a la Samaria alta y la Samaria baja. Pero ni así, hermanos, Jesús, hermanos, consideró Jerusalén como centro de predicación. Él dejó esta ciudad y se fue a ciudades donde prácticamente había muchos gentiles y muchos samaritanos o descendientes de asirios. Miren cómo el Señor ha de buscar, hermanos, un lugar para comenzar su ministerio. Va a buscar personas en las cuales haya disposición. A ver, diga conmigo disposición. 2, 3. Miren, hermanos, no existe algo más importante para Dios que ver la disposición en los seres humanos. Dios nunca, hermanos, va a orar en un lugar donde nadie lo busca, donde nadie lo quiere. El Señor no hace eso. El Señor no se mueve donde nadie lo anhela, hermanos. Tampoco el Señor va a tocar corazones si es que no hay, hermanos, esta disposición que les estoy diciendo. El Señor no va a manifestar su poder, su gracia en aquellos lugares donde nadie quiere escuchar, hermano. Por algún motivo, Jesús, hermanos, se va a enfocar en Capernaum, ciudades costeras, ciudades al norte, ciudades lejanas de Jerusalén. Y es ahí, hermanos, donde Él va a comenzar su ministerio y muchos milagros van a suceder. ¿Por qué, hermanos? Porque estas personas, sin tener un conocimiento o sin ser los indicados, tenían disposición. Y aquí está la gran diferencia. Estas personas estaban dispuestas para Dios. Por eso es que la mayoría de los milagros, hermanos, la mayoría de las obras de Jesús y las grandes enseñanzas del Señor no van a ser, hermanos, o dejadas en Jerusalén, sino en Capernaum y en todas estas ciudades de Samaria. En otras palabras, los samaritanos tenían hambre, tenían sed por escuchar la voz de Dios. Digan fuertemente. Miren cuán importante es esto, y el Señor vio estas cosas. Ahora, dice que Él deja, hermanos, Nazaret, se va a Capernaum. Y qué privilegio, ¿no?, para los hermanos o para las personas de Capernaum, que Jesús haya puesto sus ojos en esa ciudad para comenzar su ministerio. Hoy en día podríamos decir, qué privilegio, Señor, que tú te vengas, ¿no?, Señor, a mi ciudad, que tú te vengas, Señor, a mi congregación, que tú te vengas a mi vida, Señor. Qué privilegio que tú me mires a mí, Señor, para hacer tu obra. Qué privilegio, Señor, que tú me escojas a mí para que yo sea el portador de tu mensaje. Hermanos, los de Capernaum comenzaron a experimentar cosas que nunca antes se habían visto. Esos milagros, esas obras que el Señor hizo, aquella gracia, aquella misericordia manifestada, comenzó en ellos, hermanos. En realidad, el Señor inició su ministerio en estas ciudades samaritanas. No en las ciudades de Jerusalén o de Judá, donde tendría, hermanos, por lógica, no sé, por religión y lo que sea, tendría que haber comenzado el Señor allí, mas no lo hizo. Muy bien, vamos al punto número 1. Enseñar lo que otros no saben. Esa fue la misión del Señor Jesucristo. Ahora escúchenme, hermanos, ¿cuál es la misión de un maestro? ¿Cuál es la tarea o cuál es la obra de un maestro? La obra, la responsabilidad, la visión de un maestro, la preparación de todo maestro, hermanos, tiene que ver con enseñar, ¿verdad? Usted, hermanos, va a ver siempre a un profesor, a un maestro, dándole conocimiento a un niño, entregándole, hermano, información nueva, dándole comandos nuevos a este niño y formándolo en la vida. Instituciones, academias, institutos, seminarios, universidades, tienen la función de darle información a la gente, de darle un conocimiento científico para algo, hermano. Entonces la mayoría de las personas no sabemos muchas cosas. La mayoría de las personas ignoramos muchas cosas.
Entonces la tarea de un maestro es enseñar, y es exactamente lo que Jesús vino a hacer: enseñarle a la gente algo que no sabían. La gente sabía, hermanos, acerca de la religión, del judaísmo. Los hebreos, la gente, hermanos, en Samaria, sabían acerca de un Dios, conocían las ceremonias, los rituales del templo. La gente sabía que, hermanos, se hacía un sacrificio una vez al año. Las personas sabían que la ley había venido, hermanos, a través de Moisés. La gente conocía la historia de Abraham. Pero más que eso, hermanos, la gente no sabía. Por eso es que Jesús va a enseñar algo que ellos no sabían. Y dice en la Escritura que Jesús comenzó a predicar el Evangelio. Él anunciaba, ¿qué cosa? Las buenas nuevas de salvación. Y aquí comienza el gran ministerio del Señor. Y claro, Jesús leía y aplicaba esos pasajes de la Escritura hebrea que apuntaban al plan eterno de salvación de Dios para el hombre que era pecador. Miren ustedes lo que el Señor va a predicar. Acompáñenme por favor todos. Vamos a Marcos 1:39. Quiero mostrarles a ustedes, hermanos, cómo la Biblia dice que Jesús predicaba. Marcos 1, verso 39, donde está escrito de la siguiente manera. Marcos 1:39. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, fuerte, ustedes lean, y echaba, ¿qué cosa? Fuera los demonios. Algo que nadie hacía. No era pues normal ver a una persona, hermanos, echando fuera demonios, expulsando demonios. No era normal encontrar en la calle a una persona haciendo milagros sobrenaturales. Esto no sucedía, hermanos. No era algo normal y común. Entonces Jesús predicaba, dice, en la sinagoga de ellos, hermanos, en toda Galilea, y hacía esto, hermanos, de echar fuera demonios, de libertar personas. Acompáñenme a Lucas 4:44, por favor. Lucas capítulo 4, versículo 44. Vamos a buscar en la Biblia, por favor, mis hermanos. Lucas capítulo 4, versículos 44. Miren lo que la Escritura dice. Presten mucha atención. Y predicaba, ¿qué cosa? Lucas 4:44. Y predicaba, ¿qué dice? En las sinagogas de Galilea. Hermanos, es muy probable que las personas en aquellos días hayan estado acostumbradas o acostumbrados a escuchar prédicas, sí. Pero qué difícil era, hermanos, ver un milagro. Qué cosa rara era encontrar a alguien que haga milagros. Qué cosa, hermanos, difícil era ver a una persona que liberte a otra de una posesión demoníaca. Qué difícil era ver, hermanos, a alguien sanando a un leproso. En esos días no se veían estos milagros. En esos días no se veía, no era normal, mi hermano, ver cómo Jesús levantaba a un paralítico. Eso no era común. Y las personas, hermanos, no entendían al principio qué estaba pasando. Y mucha gente se fue informando, muchas personas fueron escuchando acerca de este Dios todopoderoso, de este predicador, y comenzaron a buscarlo. Comenzaron, hermanos, e insistieron en que Él podría cambiarles la vida. Si hay algo que sucedió con Jesús, es que se hizo muy famoso por lo que Él estaba haciendo en favor de la humanidad. Entonces las personas, al oír el Evangelio, comenzaban a cambiar. Comenzaban a ser transformadas y eran llevadas a una nueva vida. Dice, hermanos, que Jesús desarrolla su ministerio en una región que podría ser considerada como fuera de la gracia divina. ¿Qué tiene que ver Samaria con Judá? Se supone que Dios vino para los judíos, diría alguien, ¿no? ¿Qué tiene que ver pues Samaria, los samaritanos? ¿Por qué tanto privilegio para ellos? ¿Por qué Jesús se va a Samaria? ¿Por qué no está en Jerusalén? ¿Por qué no está en las ciudades de Judá? Si aquí en Judá hay necesidad, si aquí en Judá está el centro de la religión, aquí está el templo, ¿por qué Jesús no está acá? Hermanos, es que Jesús sabía
que en Jerusalén y en todos sus alrededores las personas solamente tenían una religión y lo que menos había, hermanos, era disposición. ¿Por qué creen ustedes que Jesús también hizo milagros en Jerusalén, hermanos? Aún habiendo predicado, nadie le hizo caso. ¿Por qué? Porque la gente, hermano, era más religiosa, más cerrada en sus tradiciones, que Jesús tuvo que hacer muchos milagros, pero aún viendo milagros, la gente los rechazó. Fíjense la diferencia, hermanos, de las personas de Judá y las personas de Samaria. En Samaria, hermanos, la gente escuchaba. En Samaria la gente estaba dispuesta. En Samaria las personas dijeron: sí, Jesús, queremos que estés acá, queremos que nos visites, queremos escucharte. Y fue en Samaria donde las multitudes comenzaron a reunirse para escucharlo, hermano. Pero en Judá y en Jerusalén la gente se reunía para rechazarlo. Qué interesante es esto. En Samaria las personas lo esperaban para glorificarle, para adorarlo, para amarlo, pero en Jerusalén la gente lo esperaba para murmurar, para atacarlo y desear su muerte. Miren la diferencia. Por eso es muy importante, hermanos, recordar siempre esto, que Dios se va a manifestar donde hay disposición, donde alguien lo busca, donde alguien lo quiere, donde alguien anhela algo con Dios, es donde Él se va a manifestar. Tenga presente estas cosas, hermano, porque el Señor no se mueve si la dureza del corazón predomina. El Señor no se mueve si somos incrédulos. El Señor no se mueve si no queremos nada con Él. Dios no se mueve, hermano. El Señor no se manifiesta en una vida dura, difícil, incrédula, que cuestiona esto, cuestiona aquello. El Señor no se manifiesta. Ahora, hermanos, Jesús comenzó ahí su obra, demostrando que Él vino por el mundo entero y no solo por Israel. Digan fuerte amén, hermano. Pues los judíos andaban celosos en una época, hermano, que por qué Jesús está haciendo milagros allá, que por qué Jesús se manifestó en Decápolis, que por qué Jesús estaba allá, por qué no estaba acá, hermanos, por qué Dios no nos bendice a nosotros. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pedro fue a visitar a Cornelio? Dice, hermanos, que Cornelio era un principal de la guardia romana, era un hombre, era un militar. Y este hombre dice que invitó a Pedro a su casa. Pero este Cornelio hizo algo muy interesante. Llamó a sus amigos, llamó a sus familiares, había mucha gente reunida ese día. Y cuando Pedro llegó a casa de Cornelio, él quedó impresionado porque vio a mucha gente reunida. Entonces Pedro dijo esto: estoy sorprendido. Yo no sabía, dijo Pedro, que el Espíritu Santo se iba a mover también en personas fuera de Israel o fuera de Jerusalén. Y cuando Pedro da su informe a los apóstoles y a la iglesia de Cristo, él dice: la verdad es que yo he quedado sorprendido cómo el Espíritu Santo se derramó también en la casa de Cornelio, sobre él, sobre sus amigos, sobre sus vecinos, sus compañeros, sus colegas. Yo no podía creerlo. Ahora entiendo, dijo Pedro, que Dios no es solamente para Israel o para los judíos, porque el Señor me mostró una visión. Y en esa visión yo vi un gran lienzo y vi todo tipo de animales, cuadrúpedos, etcétera, etcétera. Y el Señor me dijo: Pedro, levántate y come. Y yo le dije al Señor: Señor, ¿cómo voy a comer? Jamás mis labios o mi boca ha tocado algo inmundo. No llames inmundo tú lo que yo he santificado, le dijo Dios. Y es ahí donde Pedro entiende que la salvación no era solo para Israel. Hermanos amados, hay un concepto errado, ¿no? Pensar que Dios solo es para Israel, o pensar también que Dios es solo para la iglesia de Cristo, o pensar que Dios solo se va a manifestar en un determinado lugar. No, Dios, hermanos, envió a su Hijo para que su Hijo muera por toda la humanidad. Digan fuerte amén, hermano. Y ¿saben qué? El Señor se va a glorificar y se va a manifestar donde hay disposición, mi hermano. No importa el lugar, no importa la zona, no importa las personas que se reúnan en diferentes lugares. Dios se manifestará donde se lo busca, donde se anhela y hay prioridad para Dios. Es ahí donde el Señor se va a mover. Hermano, considere esto. ¿Por qué el Señor no me habla? ¿Por qué el Señor no me sana? ¿Por qué el Señor no se manifiesta en mi hogar? Probablemente es porque tu corazón es duro, hermano. Probablemente es porque a ti te domina más la religión que la fe. Y esto es lo que tenemos que descubrir.
Porque Jesús no estaba mirando la gran religión de Judá, hermano. No estaba él buscando el templo en Jerusalén. El Señor estaba buscando a las personas necesitadas. Y cuando Jesús comenzó a predicar y abría su boca, hermano, los samaritanos estaban prestos. Y cuando Jesús hacía un milagro, todos creían, todos anhelaban, todos deseaban recibir. Pero en Jerusalén, hermano, qué duros, qué dureza, hermano, de corazón. Fue difícil para el Señor hacer milagros. De tal forma, hermanos, que dice la Biblia que había un ciego, hermanos, que tenía 40 años, que andaba por ahí, por el templo en Jerusalén, mi hermano. Y que cuando el Señor hizo un milagro, este ciego comenzó a saltar y a brincar y a glorificar a Dios y daba gloria al Señor, hermano, porque él había recibido la vista. Después de 40 años, hermano, él era ciego por nacimiento. Y alguien le dice: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que él sea ciego? No, no es que sus padres o él, esto es para gloria de Dios. Pero este hombre glorificaba. ¿Y sabe qué hicieron las autoridades de Jerusalén? Los ancianos, los que eran y formaban parte del Sanedrín, dice que lo interrogaron al ciego, al ex ciego, y le decían: ¿quién te sanó? Y él dijo: no sé, hay uno que me dijo esto y me dijo aquello, y de pronto él hizo un milagro. Pero ¿cómo se llama? ¿Quién es? No sé quién es, porque no podía ver. Pero una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Digan fuerte amén, hermano. Ahora veo. Pero ¿quién es? No sé, no podía, no me entienden que no podía. Y bueno, llamen a sus padres del ciego e interrogan a sus padres: a ver, ¿qué ha pasado con tu hijo? Dice que recibió un milagro. ¿Quién lo ha sanado? No sé, pues pregúntenle a él. Edad tiene, él puede responder. Y seguían preguntando, hermano: ¿quién te ha sanado? Otra vez ciego. ¿Quién te ha curado? No sé. Hay uno que me dijo esto, hay uno que me habló, y de repente yo recibí un milagro. Pero ese que te ha sanado es un pecador. Ese es un pecador. Ese que está, no sé si es pecador, pero ahora yo veo. ¿Cuánto dicen amén? Ese era Jesús. Miren la dureza del corazón de los líderes, de los llamados a ser guías espirituales. En lugar de que ellos, los fariseos, hermanos, los saduceos, los maestros, los doctores de la ley, en lugar de decir: gracias, Señor, porque este ciego fue sanado, gracias, Señor, porque este pobre hombre ahora ya fue restaurado y su vida va a cambiar, en lugar de agradecer, hermano, cuestionaban: pero ¿quién te ha sanado? Queremos verlo, ¿quién es? Miren ustedes, hermanos, la gran diferencia. Y este es el punto, que Jesús vino a mostrar al mundo que su reino es un reino, hermano, muy diferente a nuestra lógica humana, a nuestros cuestionamientos humanos. Jesús no vino, hermano, para impresionar a nadie. Jesús vino para dar su milagro a aquella persona que está dispuesta. Jesús vino a manifestarse a aquel corazón que quiere algo, hermano. Por eso es que yo le digo a los hermanos: cuando usted venga al culto, venga con una expectativa. No venga, hermano, incrédulo, cansado, aburrido. Usted venga con ganas, sabiendo de que va a venir a adorar a su Señor. Digan fuerte amén, hermano. Venga con el pensamiento: Dios me va a bendecir, Dios va a hacer algo en mí, voy a ir a alabar al Señor. Venga con la expectativa, porque si no, hermano, ¿de qué sirve entonces estar juntos si no creemos? Hay gente, hermano, que no va a creer y cuestiona la obra del Señor. Mas nosotros creemos que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él sigue haciendo milagros para aquel corazón que le busca. Digan fuerte amén. Punto 2. Extender y otorgar el favor divino. Miren, la obra de redención y la sanidad en medio de la miseria humana es y será siempre gratuita. Esto quiero que usted aprenda y enseñe, hermano. La gracia de Dios es gratuita. Dígale a su hermano: es gratuito. Dígale, todo es gratuito. La salvación es un regalo de Dios. Un fuerte amén a eso. La sanidad es un regalo de Dios. Un fuerte amén a eso. La liberación es un regalo de Dios. Digan fuerte amén. Hermano, es gracia. Fíjense ustedes que Jesucristo vino a otorgar ese favor. Vino a decirle a los pecadores, a los endemoniados, a los leprosos, a los paralíticos,
a los tullidos, a los sordos, a los mudos. El Señor vino a decirles, ¿saben qué? Los milagros, la salvación, la transformación de sus vidas es gratuito, no se cobra. No es posible que yo haya venido a la tierra y que los condicione. No, ustedes tienen que darme algo si quieren ser sanados. No, ustedes me tienen que hacer esto y aquello si quieren la salvación. Búsquenme, busquen una reunión conmigo. Busquen pues ustedes un espacio para que yo los cure. El Señor no vino a eso, hermano. La gracia es eso, es un favor de Dios. Entonces Jesucristo, hermanos, ¿qué hizo? Hermanos, hizo algo que nunca antes los seres humanos habían visto. Fue esto del milagro, la salvación, el perdón, la redención. Siempre, hermanos, fue, es y será obra exclusiva de Jesucristo. Ahora la diferencia está, hermanos, abismalmente determinada cuando hablamos de Jesús y las religiones. ¿Qué le ofrecen las religiones al hombre? Las religiones nos pueden ofrecer grandes ritos, ceremonias, moralidad. Las religiones nos pueden ofrecer cosas externas muy bonitas, hermano, muy adornado todo. Las ceremonias esas y esos ritos pueden ser parte de las religiones, pero no te ofrecen nada más. Las religiones nos pueden ofrecer un descanso, nos pueden ofrecer quizás, hermano, un bienestar, mejorar como personas. Aún, hermano, los ateos tienen mucha moralidad. Yo he explicado esto. Aún los ateos tienen principios que gobiernan sus vidas, tienen disciplina, tratan de ser correctos, de ser honestos. Aún ellos, hermanos. Pero, ¿qué es religión y qué es Jesús? Jesús no vino, hermanos, a mejorar nuestra vida. Vino a cambiarla para siempre. Digan fuerte amén. Jesús no vino a ofrecernos ritos y actividades ceremoniales, hermanos. Jesús vino a ofrecernos vida eterna. Jesús vino a ofrecernos algo que la religión jamás podrá darnos. Jesús no vino para enseñarnos moralidad. Jesús vino para transformar este corazón perverso y hacer un corazón nuevo, hermano. Jesús vino para ofrecerle al mundo un camino de salvación, pero a través del arrepentimiento. Porque la religión puede ser muy bonita y el ser humano está en su religión, pero sale de su religión y vuelve a una vida de pecado, hermano. Los seres humanos pueden estar en ritos y actividades cada tanto. Cada vez que se recuerda alguna festividad o actividad religiosa, ahí están los seres humanos, los hombres, persiguiendo imágenes. Pero después su vida es la misma. Jesús no vino a ofrecer eso. Jesús vino a decirnos, ¿quieres seguirme? Entonces muere a ti mismo, crucifícate conmigo y nace de nuevo. Jesús vino a ofrecernos una vida nueva. Esa es la gran diferencia, hermanos. Ahora, en la gracia de Dios o en el favor divino, ni se cobra ni está en poder de un ser humano. Escúcheme, hermano. Nunca usted vaya a pensar que para recibir sanidad o recibir un milagro de Dios tenemos que pagar. Esto quiero explicar, hermano. Porque hoy en día se le enseña a la gente que es necesario darle algo a Dios para recibir milagro. Eso no es nada más y nada menos que el pensamiento del paganismo. En el paganismo se ofrecía a los dioses un sacrificio para que ese Dios responda. En el paganismo se le ofrece sangre a la tierra para que la tierra me bendiga. Se le ofrece algo a la tierra para que la tierra me dé producción. ¿Sí o no, mi hermano? No, hay que ofrecerle a la mamita, hay que ofrecerle a tal. Tenemos que darle, ¿para qué? Para que nos vaya bien en el trabajo. Hay que ofrecer para que nos vaya bien en los negocios. Hay que ofrecer para que tengamos un gran año. Hay que ofrecer esto para que nos vaya bien en todo. Hermanos, Dios no vino a eso. Jesucristo no dice, ofrézcanme sangre, ofrézcanme sacrificio, derramen libación a la tierra para que yo les responda. Fíjense la gran diferencia, hermano. La gracia de Dios es eso, es un regalo. Que cuando las personas lo reciben, aceptan, tienen vida eterna. Hermanos, no se puede cobrar por los milagros. No se puede decirle a la gente, ¿sabe qué? De dinero, haga un pacto y usted va a recibir sanidad. No se puede hacer eso, eso es antibíblico.
No se puede decir a las personas: pacten, siembren para recibir un gran milagro, para recibir esa respuesta, esa sanidad que tanto anhelas. Necesitas pactar. ¿Dónde dice eso la Biblia? Hermanos, la gracia es un regalo de Dios. Recíbalo. Diga un fuerte amén, hermano. Por favor, nunca, y apártese de todos aquellos que pregonan milagros a cambio de pactos. No es que es necesario pactar. No tienes que sembrar si quieres recibir un milagro. Hermano, ¿dónde dice eso la Biblia? Dice que por gracia hemos recibido, por gracia debemos dar. Otra cosa, el poder no está en los hombres. Por favor, hermanos. No, es que dice que está llegando un siervo de Dios, que salió de las catacumbas, que salió del infierno, vino, resucitó, dice que hace grandes milagros. Hermano, el poder no está en los hombres, el poder está en Jesucristo. Dígame, hermano. No es que a mí me han enseñado, pastor, que mi apóstol desata el fuego, mi apóstol dice que desata los milagros, mi apóstol desata la unción. ¿Dónde dice eso, hermano? Quien hace la obra es Jesucristo. Digan fuerte amén. Y Él puede usar al que Él quiera. No necesita ser apóstol o profeta para que Dios derrame y desate su poder. Solo tienes que creer y aceptar que es por gracia. Es que hoy en día la iglesia está confundida y se han levantado lobos feroces para engañar al rebaño y hacerles creer que son ellos los que derraman y atraen el poder de Dios. Hermano, eso no existe. El único que hace los milagros es y será siempre Jesucristo, a través de su Espíritu Santo. Digan fuerte amén, hermano. Eso tenemos que tenerlo claro. Ahora, hermanos, a mí me sorprende mucho esto, pero es triste, ¿no? Porque hoy en día se está enseñando contra el diezmo. Tenemos que volver a enseñar esto. ¿Por qué hoy se habla mal del diezmo? Le voy a explicar por qué. Porque el diezmo es lo justo, ni más ni menos. El diezmo es exactamente la proporción que Dios ha pedido que cada creyente siembre, sí, cada mes o cada vez que prospera. El diezmo es lo justo, hermano. Pero estos falsos predicadores y apóstoles dijeron: no, es que el diezmo es poquito. No, pues, con el diezmo nadie se enriquece. Entonces ellos dijeron: en lugar de que diezmen, porque el diezmo es lo justo, con el diezmo se paga servicios de la iglesia, se paga a los pastores y obreros, se paga esto, se paga aquello, se paga lo necesario, se paga el impuesto con los diezmos, hermano. Y a veces no sobra. Y a veces lo suficiente cabalito para pagar todo lo que hay que pagar cada mes y cada año. Eso es el diezmo, hermano. Pero estos falsos predicadores y apóstoles, aprendan, hermano. Ellos dijeron: no, es que el diezmo es poquito. No, con el diezmo no hacemos nada. Además, pocos diezman. Más bien enseñémosle y digámosle a ellos que pacten, que hagan pactos. ¿Por qué? Porque claro, hermano, el pacto pues va a sobrepasar al diezmo. El diezmo puede ser 100 bolivianos, pero pacta $1000. ¿Qué te parece? Y le dice, ¿no? Si tú haces un pacto con Dios, Dios te va a bendecir. Dios va a derramar de su poder tu economía, tu negocio. Vas a prosperar. Claro, miren lo que les dicen. Y aquella persona que debería diezmar 100 bolivianos, de pronto, hermano, dice: ay, no ha dicho el apóstol, el profeta, que haga un pacto. Tenemos $2000 ahorrado, hijita. Mire, su diezmo era 100, pero le dice: no, él nos ha dicho que pactemos, saquemos esos $2000 que hemos ahorrado con tanto esfuerzo y llevemos. ¿Por qué? Porque dice el profeta, el apóstol, que vamos a prosperar. Y claro, hermano, miren la diferencia de dar 100 bolivianos, que es tu diezmo, lo justo, ni más ni menos, a dar $1000 o $2000 de una. ¿Y qué hacen estos lobos? Agarran todo ese dinero y se lo llevan, hermano. ¿Qué les parece? Y les dice, ¿no? Los que pacten en esta siguiente hora van a recibir una bendición, y comienzan a repartir sobres, hermano. Ay, la gente corre a agarrar, hermanos, los sobres, porque en la siguiente hora, según este lobo, dice que van a prosperar. Y claro, hermano,
como el diezmo es lo justo, ni más ni menos, comienzan a predicar contra el diezmo diciendo que es un engaño. Pero sí les enseñan a que hagan pactos, sí les enseñan a que hagan siembras. ¿Por qué, hermanos? Porque la gente codicia y la gente busca eso. Y como son engañados, hermanos, ¿cuántas personas han perdido los títulos de propiedad de su casa? Han perdido los títulos de propiedad de su movilidad, se la han entregado, se han ido y nunca más volvieron. Y estas personas se quedaron sin casa, sin ahorro, sin auto, sin trabajo. Por eso, mi hermano, aprenda. La gracia de Dios es gratuita. Digan fuerte amén. Usted no tiene por qué pagar por un milagro. Usted no tiene por qué pagar por un congreso, por un seminario. Ahora yo entiendo, hermano, cuando se organiza un congreso, yo he ido a muchos congresos y cursos de pastores, hay que pagar al predicador, hay que darle su ofrenda, hay que pagar el local que se alquila, hay que pagar al grupo de alabanza, el sonido. Sí, se entiende, hermano. Pero para eso hay una inscripción lógica. Y no, pues, hermano, un seminario de $1,000, un seminario de $500, un curso, hermano, de 800. ¿Dónde dice la Biblia? Pero vamos a enseñar la revelación de Jesucristo, la palabra de Dios, hermano. Yo no encuentro a Jesús cobrándole a las personas por predicarles. Yo no encuentro al Señor Jesucristo cobrando dinero por la sanidad y los milagros. No encuentro. Entonces, cuando alguien me dice, no, hay un curso de pastores, hay un seminario para líderes y pastores que cuesta $800, yo le digo, Señor Jesús, ¿tú estás cobrando esos $800? Porque ese Jesús no es el que yo conozco en la Biblia. El Señor dice, por supuesto que no. Hermanos, si vamos a predicar el Evangelio, si vamos a anunciar el Evangelio, hagamos lo que Jesús hizo. Lo hizo por gracia. Digan fuerte amén. Y la gente se salvó, la gente fue transformada, la gente fue sanada por gracia. Eso no puede cambiar jamás. Y si le he destruido, hermano, el plan a algunos de ellos, no es problema mío, pero la gente tiene que saber que la gracia de Dios es gratuita. Digan fuerte amén, hermanos. Vamos por favor todos a Judas 4. Dios no presume, no manipula su gracia. Vamos a Judas. Ese libro que está antes, la cartita que está antes del Apocalipsis. Dios no usa, hermanos, su poder, no juega con la miseria humana. ¿Y saben qué? Dios, hermano, ha puesto a disposición de los seres humanos su poder, su gracia, su amor. En Judas, que es una carta bien pequeña, el verso 4 dice así. Judas, ahora el verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Por favor, Jesucristo está por encima de todo ser humano. Y a quien se debe predicar y se debe adorar es al Señor Jesucristo. A quien se debe buscar es al Señor Jesucristo. A quien debemos seguir es al Señor Jesucristo. Porque Él creó los cielos y la tierra y Él te dio la vida. A quien debemos adorar y honrar es a Jesucristo, porque Él murió en esa cruz por tus pecados. Digan fuerte amén, hermanos. Ahora saltemos al verso 16, ahí mismo en Judas, verso 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar ¿qué cosa? ¿Para sacar qué cosa? Provecho. ¿Se han dado cuenta que un adulador es aquel que quiere algo de ti? Por favor, aprende esto. En todos los ámbitos, un adulador siempre está buscando algo de ti. Los aduladores solamente quieren aprovecharse de ti. Esto no ha cambiado. Es la característica de un ser humano que engaña a otro. Jesucristo no vino a adular a nadie, hermano. Jesús no aduló a las personas para que lo sigan. Jesús enseñó su palabra, les mostró el reino de Dios y les dijo, si quieren seguirme, tomen su cruz cada día y me siguen, señores. No queremos, Señor. Y dice que mucha gente desde ese día se fue y ya no lo seguían. Él se dio la vuelta y le dijo a sus apóstoles, ustedes también se van a ir. Y es ahí donde Pedro dijo, Señor, ¿dónde iremos? Si solo tú tienes, ¿qué cosa? Palabras de
vida eterna. ¿Dónde iremos, Señor? Hermanos, todos estos personajes, supuestos apóstoles, profetas, ungidos, que viven adulando, simplemente quieren llevarse la riqueza de la gente. Pero el Evangelio es gracia. Todo es un regalo de Dios. Es por fe en el nombre de Jesús. Digan fuerte amén. Vamos terminando. Segunda carta de Pedro, por favor. Retrocedan a la segunda carta de Pedro. Nos vamos a ir al capítulo 2, hermanos. Capítulo 2, verso 1 al 3. Dice, segunda Pedro, capítulo 1, verso 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos leyendo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Se da cuenta que está diciendo Pedro? Que todo lo hemos recibido por mérito de Jesucristo. Por la justicia del Señor, nosotros tenemos vida eterna. Por la obra del Señor Jesucristo hemos recibido un milagro. Hemos recibido la salvación. Eso está diciendo. Ahora vayamos al verso 14, por favor. Ahí mismo. Segunda Pedro, ahora verso 14 y verso 15 dice: sabiendo, dice hermanos, que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Hermanos, todo lo que el Señor nos dio, todo lo que tú puedes recibir es por gracia. El reino de Dios no se puede comprar. Digan fuerte amén, hermano. La salvación tú no la puedes comprar. Un milagro tú no puedes comprar. Tú no puedes decir: Dios, aquí tengo dinero, sáname. Ni tú puedes aceptar que alguien te diga: ¿sabes qué? ¿Quieres un milagro? Entonces siembra, toma un sobre, pacta para que Dios te sane. Eso tú no puedes aceptar. Dios sana al que Él quiere sanar. Jesús sanará al que Él quiera sanar. Y Jesús sanará en el tiempo que Él quiera sanar. El poder de Dios no lo maneja el hombre. Yo no puedo decirle a Dios: Dios, ahora sana a este enfermo. Señor, en tu nombre ya está sano. Yo puedo creer, yo puedo orar así, pero yo dependo de la voluntad de Dios. Quien derrama el poder, quien tiene el poder para sanar, para liberar, es Jesucristo, no el hombre. Los hombres dependemos de Él. Digan fuerte amén, hermano. No podemos manejar el poder de Dios. Ahora, Señor, sánalo. Ahora, Señor, libera. No, mi hermano, es Él el dueño de todo. Nosotros, como siervos de Dios, como instrumentos de Dios, debemos pedir su misericordia. Debemos enseñarle a la gente que es por gracia, pero convertite, hermano. Porque si tú no te conviertes, tú te perderás. Por algo Jesús murió en la cruz, para salvarnos del pecado. Si tú no aceptas este sacrificio, no te arrepientes, tú no eres salvo. Por eso se predica el Evangelio. Por eso la gente debe escuchar la salvación, porque Jesucristo murió por nuestros pecados. Jesús murió para que tú tengas una vida eterna. Conclusión: la predicación de Jesucristo estuvo sustentada en la verdad y en el profundo deseo de salvar a los hombres carentes de vida. ¿Qué quiso hacer Jesús? Salvar a los hombres pecadores. ¿Por qué Jesús vino a una cruz? Porque Él sabía que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso Jesús vino al mundo. Por eso predicó sobre su reino y dijo: arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Es ahora. Es ahora cuando tú debes llegar a Dios. Nunca manifestó egoísmo o deseo personal por lograr un fin perverso. Nunca. Fue todo lo contrario. Vivió para servir, auxiliar y otorgar afecto divino hacia los más miserables. Hermanos, Jesús vino a buscar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Jesús vino a buscar a toda esa gente desechada, hermano. A toda esa gente olvidada, a todas esas personas abandonadas, todas esas personas que habían experimentado la religión de los judíos, mas no tenían vida. Jesús vino por ellos. Jesús vino a buscar y a salvar a los pecadores, hermano.
vino tras esas personas que necesitaban salvación. Y nunca, hermanos, el Señor impuso condiciones. Simplemente les dijo, cree y serás salvo. Simplemente el Señor, hermano, buscó a esa gente para que ellos puedan ser alcanzados y sus vidas cambien para siempre. ¿Qué hizo Jesucristo? Todo el tiempo estuvo sirviendo a los pecadores. Todo el tiempo. Es más, el Señor dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de los demás. Ese es el reino de Dios, hermano. Entonces, Él otorgó, dice, hermano, salvación, y este es el fin del evangelio: salvar y ayudar a los pecadores. Ese es el fin del evangelio: procurar que las personas vengan a Jesús por gracia, que crean en Jesús por fe, que se arrepientan de sus pecados, que nazcan de nuevo. Ese es el objetivo de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por conectarte a nuestro canal y escuchar nuestras enseñanzas. Ya que estás aquí, puedes suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido. Si necesitas ayuda y oración, no dudes en contactarnos al siguiente número. Somos una iglesia en la ciudad de Sucre, Bolivia, y esperamos tu visita. Somos una familia para tu familia.